En este planeta en el que vivimos, realmente vivimos en dos mundos que son igualmente reales. Ambos coexisten de manera simultánea. Tenemos un mundo tangible y visible que es el que ustedes y yo vemos todos los días. Un mundo que de alguna otra manera podemos experimentar los sentidos y está medido por espacio y tiempo. Pero también vivimos en un mundo intangible, un mundo invisible. Pero no porque sea invisible sea menos real. Es un mundo que aunque no podamos tocarlo, tiene impacto porque es un mundo eterno. Es el mundo donde opera nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Como ven, los cristianos, aquellos que han conocido a Jesús, aquellos que le han reconocido a Él como Salvador, tienen una doble ciudadanía, una terrenal y otra espiritual. Yo sé que algunos de ustedes están soñando con tener una ciudadanía en ese país, pero esta ciudadanía de la que les estoy hablando es mucho mejor porque es eterna. Estamos por un tiempo de paso como peregrinos en este mundo que vemos, pero también coexistimos en un mundo que no vemos, pero que ustedes y yo como cristianos sabemos que es real. Sin embargo, aún como hijos o hijas de Dios, vivimos junto a otras personas que todavía no han vislumbrado ese mundo invisible. Están concentrados solamente en el mundo que ven, pero se niegan a reconocer que hay un mundo invisible que también es real. El autor William Ewing Thompson comparó a ese tipo de personas como las moscas que están caminando sobre el techo de la Capilla Sixtina. Si nunca ha ido allá, déjeme describírselo. El techo de la Capilla Sixtina contiene una gran cantidad de pinturas de obras de arte creadas por Miguel Ángel. Y el autor dice que así como las moscas que están caminando, ya sea por debajo o encima de esa hermosura, de esa gran obra majestuosa de arte, así son muchos que viven en este mundo visible, pero no logran apreciar el mundo invisible. Las moscas podrán estar ciegas a esa obra de arte, pero ellas no saben que están ciegas. Muchas personas podrán estar ciegas a ese mundo invisible, pero desconocen que están cegadas a esa realidad. En su libro Rumores de otro mundo, el autor Philip Yancey relata la historia de una escritora española llamada Carmen Corde. Y en ella una joven da luz a un niño que está ciego. Pero ella estuvo decidida a que él nunca descubriera esa discapacidad. Prohíbe a su familia mencionar palabras como colores o realmente luz o cualquier cosa que él no puede entender en esa condición de ceguera. Sin embargo, al paso de los años y el niño creció, en una ocasión, mientras el niño estaba en el patio trasero de la casa, una niña que vivía al lado se brinca la cerca del patio y se pone a jugar con el niño. Y entre los juegos ella menciona las palabras prohibidas. Describe a este niño ciego el mundo que ella puede ver, de luz, de color, de hermosura. Las palabras sacuden la realidad del niño ciego, enfrentándolo con una dimensión que no solamente se le hace increíble, sino le cuesta trabajo creer. Y el autor Yancey hace una analogía muy interesante que nos compete a ti y a mí en el mundo en que vivimos. Él dice: en los tiempos modernos, los cristianos se parecen a esta niña extraña que trae un mensaje desde afuera. Ante una audiencia escéptica, traen rumores de otro mundo más allá de la cerca. Un mundo invisible, lleno de vida y una vida después de la muerte. De un Dios amoroso que de alguna manera está ejerciendo su voluntad en la caótica historia de este planeta. Pero al igual que en la historia de Carmen Corde, estas noticias tan extrañas
quizás no sean bien recibidas, ni mucho menos creídas. Pensemos en esa analogía por un momento. Pensemos en nuestra vida, en el mundo en que vivimos. Estamos habitando junto a personas que solamente conocen el mundo visible que ustedes y yo podemos ver, pero no se han puesto a pensar mucho tiempo ni están dispuestos a creer en el mundo que ahora ustedes y yo hemos comenzado a conocer por la gracia de Dios. Viven en la realidad oscura, hambrientos de afecto verdadero, llenos de dudas sobre qué pasará el día de mañana. Conocen muy poco del reino invisible de Dios. Para la mayoría, la idea de un Dios bueno que envió a su Hijo Jesucristo a ofrecer una vida eterna a aquel que creyera en Jesús suena extraña. Tal vez estén ciegos a esa realidad invisible e ignoran su propia ceguera espiritual. Porque como dice el dicho, no hay más ciego que aquel que pudiendo ver, no quiere ver. Lo interesante es que quienes hemos confiado en Cristo como nuestro Señor, ya hemos sido salvados de la condenación eterna. Tenemos vida en Cristo, ¿cierto? Pero algo interesante es que Dios no nos sacó del patio trasero. Nos dejó en ese patio trasero, habitando con otras personas que estarán ciegas espirituales. Nos dejó ahí para que pudiéramos, como aquella niña de la historia, traer esos rumores de otro mundo que ellos todavía no conocen. Ese es el propósito por el cual todavía estamos en este planeta, habitando dentro de la cerca junto con otros que, aún siendo ciegos a lo espiritual, no saben que están ciegos. Y el mandato de Dios para nosotros es que describamos a ese mundo invisible que la palabra de Dios nos muestra, para que otros puedan ser atraídos también por la luz de Jesús. Él lo ha hecho de alguna manera, lo vemos en la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento. Podemos darnos cuenta de cómo el Nuevo Testamento expresa tres analogías interesantes que ustedes y yo, como hijos o hijas de Dios, tenemos nosotros que mostrar. En Mateo capítulo 5 vemos una de ellas. Dice que somos portadores de luz para quienes viven en oscuridad. Jesús lo dijo de esta manera en su famoso Sermón del Monte, en el versículo 14. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. Noten una cosa. No dice Jesús a sus discípulos que los discípulos llevan la luz. Dice que ellos son la luz. En un mundo sumido en la oscuridad, dentro de los límites de la cerca en la cual estamos viviendo, la luz proviene de los hijos y de las hijas de Dios. Siguiendo con la analogía, quienes viven dentro de esa cerca necesitan orientación, necesitan conocer esa luz. Y los únicos que pueden hablarles y mostrarles de esa luz somos los hijos de Dios. Somos como aquellos que poseen un mapa, una brújula que señala el camino hacia una realidad más allá de lo visible. Pero esta guía no comienza necesariamente con palabras nada más, sino con nuestras acciones, nuestras buenas obras. Eso es lo que hace una vida que irradia luz. No solamente que me digas, sino que tú vivas lo que me estás diciendo. Jesús añade lo siguiente en el versículo 16. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Se dan cuenta? El énfasis, pues, no es en hablar. El énfasis es en brillar. No se trata de abrumar con información, sino de vivir de forma que reflejemos la luz. Esa luz de Dios en nuestras vidas. Quienes iluminan no buscan admiración personal. Sus obras dirigen la atención hacia el Padre. Piénsenlo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes han recibido un arreglo de flores en su casa? Levanten la mano. Si no,
Hombres, presten atención. Imagínense recibir un ramo de flores en su casa. Yo sé que por cortesía le dan las gracias, si tocan la puerta y firman o algo, le dan las gracias. Pero saben que la persona que les entrega las flores, él es solamente un mensajero que trae el arreglo. Lo primero que uno hace es buscar la tarjeta para ver quién las envió. A esa persona es a la que le debemos dar gracias. De igual manera, nosotros como portadores de luz, no tenemos que estar dispuestos a esperar que la gente nos agradezca porque mostremos la luz. Lo único que tenemos que hacer es brillar, que la gente nos vea y le den gracias a Dios por cómo vivimos nuestras vidas. No esperemos reconocimiento. Somos solamente los que traemos el arreglo de flores. Cuando veamos esa sonrisa, esa es nuestra paga. Pero ellos estarán agradecidos con el Padre que envía esas flores. Eso somos. Aunque nos llamen luminarias, porque nos llamó de las tinieblas de la luz admirable, solamente reflejamos una luz que es la luz de Cristo. Somos espejitos nada más. Aquí la analogía nos ayuda a darnos cuenta de una cosa. Muchos están ciegos, pero ellos no lo saben. Pero cuando luego encuentran la luz, comienzan a ver todo lo que antes no podían ver. Comienzan a ver que no solamente somos portadores de luz, sino también podemos ser otra cosa, que es el punto número 2. Somos transmisores de amor. Transmisores de amor para quienes viven en desesperación. Cuando Jesús estaba con sus discípulos en aquella cena tan maravillosa, en esa última cena, en Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús les dio un mandamiento nuevo. Les dijo: así que ahora les doy un nuevo mandamiento: ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No tienes que comprarte el pescadito y ponerlo atrás en la cajuela de tu carro. Ama a otros, muestra ese amor. Es la mejor manera de decirle a la gente que eres cristiana o cristiano. Jesús aquí no habla de discursos. ¿Se dan cuenta? Quienes están dentro de la cerca tal vez no escuchen el mensaje verbal que tú les digas cuando les compartes las 4 leyes espirituales o el camino de los romanos, pero están observando cómo los creyentes se aman de manera concreta y visible. Yo no sé si ustedes han seguido las noticias en las medios sociales, pero ha sido bastante doloroso el poder ver a muchos cristianos, a muchos líderes, muchos pastores que han caído de la gracia de Dios recientemente. Es doloroso cómo las personas están más preocupadas por guardar su nombre o guardar su ingreso que por manchar el nombre de Dios con sus mentiras, con sus encubrimientos. La idea de Jesús es que nosotros aprendamos a amar, porque cuando nosotros hablamos de verdad, libremente, sin obligación, estamos mostrando algo que el mundo ya no está acostumbrado a ver en estos días, ni siquiera con algunos que profesan ser evangélicos cristianos. Ese amor no es un sentimentalismo, es una acción. Se manifiesta al servir con sacrificio, con generosidad, a buscar el bienestar del otro, incluso cuando hay heridas en las vidas de nosotros. Por eso llama tanto la atención a ese mundo que vive dentro de la cerca, a ese mundo que puede estar ciego a lo espiritual, de ver cómo los cristianos realmente se aman unos a otros. Eso era lo que decían los primeros cristianos en el siglo II o en el siglo III. Aquellos que eran inconversos los miraban y decían: miran cómo se aman. Hoy en día nos ven y dicen: mira cómo se desarman. Es un amor que no puede explicarse. Así que no solamente somos portadores de luz, también somos transmisores de amor. Estamos mostrándole a un mundo sumido en la oscuridad que en nuestras vidas hay luz, hay amor. Pero también hay otra cosa. Nos ganamos el respeto, somos ganadores del respeto de aquellos que todavía dudan del mensaje del Evangelio. En la carta que Pablo escribió a los tesalonicenses, la primera de ellas, hay una gema preciosa incrustada en los versículos 11 y 12 de Primera Tesalonicenses 4, que muchas veces pasamos por alto. Es maravillosa.
Y déjame explicárselos, porque aquí nos está hablando Pablo de que debemos ganarnos el respeto de la gente, aún la gente inconversa, la gente que no ha creído. Dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos, o sea, no anden en chismes, no se metan en la vida de los demás, ocúpense de sus propias cosas. Y trabajen con sus propias manos, tal como los instruimos anteriormente. Palabras bien cortas, pero muy profundas. Este consejo tiene una gran relevancia. Está hablando de integridad, está hablando de ser sobrios y de la responsabilidad que tienen los cristianos, que habla más fuerte que cualquier sermón de un pastor. Vivir con honestidad, ya sea que estés en la oficina o en el taller, en la empresa que estés, o cortando el pasto, o construyendo una casa. No importa el negocio. Una manera poderosa de influir en aquellos que no son cristianos o en aquellos que no sabemos si son cristianos es la manera como tú estás viviendo lo que crees. Con tu trabajo, siendo responsable, llegando a tiempo, cumpliendo, cobrando lo justo. No por ganarte a otro cliente, pero por ganarte el favor de Dios en el que has creído. Porque, ¿qué es lo importante? Quienes viven dentro de la cerca no están acostumbrados a ver a gente diligente, a gente comprometida. Y cuando logran ver eso en ti, lo primero que preguntan es, tú eres diferente. Y es la mejor manera en que podemos nosotros abrir la puerta para explicarles, no lo hago yo, sino Cristo que vive en mí. Uno de mis mentores en el seminario de Dallas, el doctor Howard Hendricks, precioso hombre de Dios, ya está con el Señor, fue anciano de nuestra iglesia por unos años. Contaba la historia de que cuando él venía en uno de sus vuelos de hablar en una ciudad en la costa del oeste, él notaba cómo la asistente de vuelo era muy amable con todas las personas, inclusive con aquellos que estaban nerviosos y se portaban un poquito rudos con los de gente y con ellas. Pero notaba una en particular que era muy amable y no respondía ni con insulto, ni con prepotencia, porque últimamente las vemos a ellas y parece que son las jefas, ¿no? De todo, ¿eh? Y lo son, ¿verdad? Si ellas quieren, nos sacan de ahí del avión. Pero algo notaba en ella, que ella respondía con mucha humildad y con mucha amabilidad. Entonces, en una de las vueltas que ella estaba dando, él le dice, disculpe, no puedo ver el nombre en su gafete, me gustaría tener su nombre, yo quiero hacer algo especial. Mi nombre es fulana de tal, pero ¿qué es lo que quiere hacer? Quiero escribir de manera particular a esta aerolínea para darle gracias por tener como empleadas a una persona como usted que da ejemplo de cómo tratar a los demás. La respuesta de esta mujer sorprendió al pastor y le dijo, no, si yo no hago esto por la aerolínea, lo hago porque soy una hija de Dios y quiero darle honra y gloria a mi Señor en todo lo que hago. ¿Y tú? Haces lo mismo. Donde tú trabajas, donde tú estudias, donde tú vives, con la familia que tienes. ¿Ellos pueden ver algo distinto en ti? ¿O eres uno más del montón? Diciendo a veces cosas en lugar de disculparte y decir, ay, se me salió. No se te salió, desbordó. Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice la Biblia? Así que ten cuidado con lo que dices, pero más aún, ten cuidado con lo que haces. Porque la gente podrá estar perdida, pero no están ciegos. Están viendo lo que tú haces. Podrán estar ciegos espiritualmente, de eso no están conscientes, pero físicamente te ven. Trabaja duro, dice Pablo. Entonces la gente que no es cristiana respetará la manera en que ustedes viven, dice Pablo aquí en el versículo 12, y no tendrán que depender de ustedes de los demás. Él construía tiendas para ganarse la vida, no quería hacer carga a nadie más. Muchas veces nosotros los pastores tenemos la fama de que trasquilamos a las ovejas, recogemos las ofrendas, los diezmos y nos los empaquetamos nosotros y con eso la gente piensa que nosotros eso vivimos. Un día me decía una hermana, no, yo quiero que se haga así, 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 me dice. Y yo le respondía de una manera distinta y me dice, pero si es que yo le pago el sueldo. Pues entonces, si usted cree que me paga el sueldo, no diezme, porque yo dependo del Señor y lo que Él me da. Nos equivocamos, pensamos que porque damos ofrendas y diezmos corresponde al pastor. Ahora, hay de excepciones y muchas.
donde puedo ver que hay gente que sí son personas que están trasquilando ovejas, pero esa es otra historia y es otro sermón. Aquí Pablo está hablando de que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que creemos, porque somos luz, porque somos portadores también del amor, somos testimonio visible de integridad frente a un mundo que nos observa, ya sea nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, incluso aquellos que no nos quieren o al menos dicen que no nos quieren. Que una vida transformada por Cristo no necesita justificarse con palabras. Sus hechos, sus acciones le justifican sin necesidad del uso de las palabras. A veces hacemos tanto ruido con nuestras palabras que no dejamos que la gente escuche cómo nos vemos. Por lo tanto, la idea de este mensaje es la siguiente: la gracia, oye muy bien, la gracia no se presume, se percibe. Más que proclamarse, debe vivirse. Gracia que no se vive no es gracia, es solamente pura apariencia. Para quienes están atrapados en una cosmovisión en este mundo dentro de la cerca que decía Yancey, es necesario que seamos un testimonio visible, no solamente agarrar de bibliazos a la gente, de enseñarles la Biblia, de constantemente llevarlos a estudios bíblicos. No, sé tú la Biblia, la única Biblia que quizá ellos vayan a leer en su vida. Vívela, encarna la palabra de Dios en tu vida. Pablo exhorta a Tito, su hijo en la fe, a manifestar el reino de Dios de manera visible. La carta a Tito habla de la frase obras, buenas acciones, más veces que ninguna otra carta. Si nos vamos nosotros al capítulo 2, capítulo 1 inclusive, capítulo 3, vemos que Pablo constantemente está hablando de buenas obras, resultados visibles. Por ejemplo, en Tito 2:7 dice, sé ejemplo en todo tipo de buenas acciones. En el capítulo 1, versículo 16, nieguen a Dios con su conducta los falsos maestros, hablando de ellos. Ellos nos niegan. En Tito 2:14 dice, Cristo los ha hecho su pueblo comprometido a hacer buenas obras. Y si ustedes continúan leyendo el capítulo 3, pueden encontrar las buenas obras por todos lados, lo que es bueno. Siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Versículo 8. Dios les pide que se dediquen a hacer el bien. Versículo 14. ¿Se dan cuenta? Pablo está mencionando que una evidencia de poder decirle al mundo que está ciego espiritualmente cómo pueden ver la luz verdadera es que podamos ser nosotros portadores de buenas obras. Aquellos que con nuestro ejemplo y testimonio podamos mostrar a otros lo que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas. Pablo le dice a Tito en el capítulo 3, y los invito a abrir la Biblia en el capítulo 3, con este gran panorama inicial, estamos en punto de poder entender lo que Pablo le está diciendo aquí a Tito. Capítulo 3, versículos 1 al 8. Vamos a ver tres cosas muy interesantes. Nos va a ayudar el apóstol Pablo a entender algo muy interesante. Vamos a aprender cómo nuestras buenas acciones son la mejor carta de presentación que podemos tener hacia un mundo que está buscando ansiosamente conocer esa luz verdadera. Nuestra fe debe vivirse, no solamente predicarse. Tito capítulo 3, Pablo está escribiéndole a él, recordándole que le diga a los creyentes que no se nos olviden algunas cosas muy importantes. Estos creyentes en la isla de Creta estaban en medio de una sociedad corrupta, mucha inmundicia, mucha verbosidad, mucha mentira, mucho engaño. Y le dice que ellos, en medio de la comunidad en la que viven, deben ser personas que pongan el ejemplo de cómo se debe vivir una vida transformada por la gracia. No se trata simplemente de un cambio superficial, sino de ajustes de su conducta, de una renovación profunda del corazón, una obra completa del evangelio en lo más íntimo del ser humano. La mejor manera de poder dar evidencia del mundo invisible en este mundo visible en el que nosotros podamos vivir. Pablo hace un llamado al creyente a vivir de una manera que refleje esa transformación. Ustedes saben que esa palabra transformación, metamorfosis en griego, es bien clave para nosotros como creyentes. ¿Saben lo que es la metamorfosis? La mejor ilustración que podemos tener es esa oruga, ¿verdad? Que después de hacer un capullo, queda varios días ahí hasta que luego rompe el capullo y sale una hermosa mariposa. Es el proceso de transformación, metamorfosis. Imagínense que la oruga, después de estar en ese caparazón, rompiera y siguiera siendo oruga.
Así no funciona la cosa, ¿verdad? Ahora imagínese a un cristiano que después de haber abrazado la gracia de Dios sigue siendo el mismo. Así no funciona la cosa. Si tú de verdad eres creyente, si tú de verdad eres una persona creyente en Cristo Jesús, tú no puedes ser igual que antes. Tu vida debe mostrar un cambio, paulatinamente. Por eso la gracia nos acompaña y nos ayuda, pero no puede ser la misma persona. Y aquí vemos 3 aspectos fundamentales. Primero, debemos nosotros reflejar nuestro cambio a través de la luz visible en nuestra conducta. Número 2, debemos recordar que la gracia no se debe olvidar. Tenemos que saber de dónde venimos, de dónde nos ha traído el Señor. Y número 3, debemos vivir una fe creíble. Es decir, que lo que decimos con nuestras palabras lo soportemos o lo vivamos con nuestras acciones. Esas son las 3 cosas que Pablo le está diciendo aquí a Tito en este capítulo 3, versículos 1 al 8. Veamos los primeros 2 para darnos cuenta de qué estaba pasando. En la sociedad marcada por la confusión moral en la que se encontraba Tito, el desprecio por la autoridad, Dios plantó a su pueblo como portadores de luz. En este contexto, Pablo le dice a Tito algo muy interesante. Recuérdales, usa la palabra ahí, recuérdales. ¿Qué debían recordar ellos? Debían recordar que debían vivir una vida íntegra, de hacer el bien, actuar con sabiduría, sobre todo que pudieran ser de buen testimonio, visible de la gracia de Dios que ya los había tocado. Pablo enfatiza que nuestra conducta ante la sociedad es especialmente importante, ejemplar. Y les dice, sujétense a las autoridades. Ay, ay, ay. Ahí es donde la marrana torció el rabo para muchos de nosotros. Porque, fíjense lo que dice Pablo, versículo 1. Recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno o buenas obras. El apóstol espera que los creyentes nos sometamos tanto a las autoridades como a los que ocupan esos cargos. Y está bien cuando hay una persona en autoridad que es buena, pero cuando la persona no es tan buena, imagínense, una persona corrupta, una persona mentirosa, una persona que hace estragos, que hace cosas horribles, ¿cómo poder someternos? Bueno, es importante recordar que cuando Pablo escribió estas palabras, había un emperador corrupto y odiado por todos, el emperador Nerón. No había una persona como él. Es por eso que el nombre de Nerón jamás se le pone a uno de nuestros hijos. Siempre se lo ponemos a un perro, ¿cierto? Yo tenía un perro que le llamábamos Nerón. Es que, créanme, la fama, el cuate la tenía. Era déspota, era corrupto, no quería a los cristianos. Incendió Roma en un día y le echó la culpa a los cristianos. Pero había una razón detrás de lo que hacía en contra de los cristianos. No era por eso, sino que realmente él podía ver mucha, entre los cristianos también, hipocresía. Y consideraba que aquellos que decían que de alguna otra manera creían en Dios, de alguna otra manera eran separatistas. Y es que en esta cultura también, si ustedes recordarán, los judíos que habían entendido esta gran verdad, y muchos cristianos eran judíos, ellos trataban de vivir por su cuenta, no estaban de acuerdo en someterse a las leyes del gobierno romano, querían tener sus propias leyes, se levantaban grupos, sectas como los celotes que querían derrocar al gobierno en poder, estaban siempre aislados, siempre mirando con desprecio a los que no eran judíos. Ellos que se supone que tenían la luz no la estaban reflejando porque la guardaban solamente para sí mismos. Y aquí Pablo le está diciendo a ellos, a los cristianos, no, ustedes tienen que someterse. Aun cuando los que estaban ahí escuchando pensaban en Nerón, decían, sí, tenemos que someternos. Y como lo dijo él en Hechos 5:29, la única manera en que nosotros podamos desobedecer civilmente al gobierno es cuando el gobierno nos aleja de cumplir la ley de Dios. Entonces tenemos una resistencia civil. Porque dice en Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dice aquí Lucas. Incluso eso implica sufrir las consecuencias. Cuando Pablo escribió esta carta, este emperador estaba haciendo de las suyas, pero con todo eso, él no cambió, él les dijo, sométanse. Jesús repitió lo mismo en Mateo 22 cuando dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
El sometimiento está, aunque no entendamos, está. Por eso, aunque podamos expresar desacuerdo y participar en procesos democráticos para buscar cambios justos, debemos hacerlo con respeto. El mundo no necesita más confrontación, necesita ver creyentes íntegros, obedientes y comprometidos con el bien común. ¿Quieren ustedes ir a la marcha? Vayan, yo los acompaño si quieren, pero con respeto. Mostremos nuestro desacuerdo, pero con respeto. Que de alguna otra manera, a cualquier autoridad que Dios ponga en nuestras vidas, Él es el que la pone y Él es el que la quita en su tiempo. Luego en el versículo 2 da 4 distintivos del cristiano que debemos tomar nota. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, deben ser amables y mostrar una verdadera humildad en el trato con todos. Vamos a verla por separado. No hablar mal de nadie. Hasta ahí ya tengo problemas, porque yo he hablado mal de ustedes. No, confieso. Y tengo testigos. Mi esposa, Sammy, Iván. Así es que no crean, tuve un problema trabajar en este sermón para este domingo. Pero la palabra usada aquí viene del griego que dice blasfemeo, que de ahí obtenemos la palabra blasfemar, que significa hablar con desprecio de otro ser humano. Toda persona, sin importar su conducta, lleva la imagen de Dios. Podemos no ser cristianos todos, no todos somos hijos de Dios, pero todos los seres humanos somos portadores de la imagen de Dios. ¿Lo creen? Si yo estoy hablando mal de otro individuo, blasfemando, calumniando, estoy haciéndolo con alguien que porta la imagen de Dios. Y por esa persona, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir. Que sea ciego espiritual no significa que no sea valiosa delante de los ojos de Dios, con la esperanza de un día rescatarle y que pueda ver la luz admirable de Cristo. La gracia se expresa también en nuestras palabras. Hablar mal, difamar, tergiversar o menospreciar, ya sean a una autoridad o a un vecino, no solamente obstaculiza nuestro testimonio, sino la oportunidad que tenemos de poder hablarle de Cristo. Dice, sean pacíficos. La palabra que aquí aparece es, no sean peleoneros. La palabra griega es amachos. Nunca se les va a olvidar esa palabra. Amachos. Quítale la A y queda machos. La A niega lo que dice la palabra en griego, como lo hacemos en inglés, en español con la I. Resistible, irresistible. Relevante, irrelevante. Bueno, en griego es con la letra A. En otras palabras está diciendo, no sean machos. Pero no se malentienda, no está hablando de género, está hablando específicamente de bravucones, peleoneros. ¿Qué es lo que hace un macho? Aquí dice, no sean peleoneros, no contenciosos. El creyente debe evitar el conflicto innecesario y no ofenderse con facilidad. Es más importante preservar una relación que ganar una discusión. Ya lo dice el viejo y conocido refrán, se atrapan más moscas con una gota de miel que con un tarro de hiel. Pablo dice, hasta donde te sea posible, por favor, te lo suplico, está en paz con todos los seres humanos. Vivir en paz no significa evitar la verdad, significa compartirla con humildad. Y con eso no debes convertirte en tapete de nadie, pero tú puedes confrontar a los bullies en tu vida de una manera firme, pero con humildad. Reconociendo quién eres y que no estás dispuesto a tolerar nada más. Pero dice, no peleoneros, ser amables. La amabilidad aquí, la amabilidad bíblica, es cortesía, implica autocontrol, como aquella ilustración que les puse del caballo salvaje que fue domesticado, mansedumbre lo traduce la Biblia, es poder bajo control, ser amables. Tú puedes portarte mal si quieres, pero respondes con amabilidad, mordiéndote la lengua para no decir la palabra que estás pensando, para responder con amabilidad. Mostrar humildad en el trato con todos. Y aquí la palabra clave es con todos. No importa si la persona sea de tu país de origen, si sea de tu propia raza, de tu propia religión, si piensa como tú piensas, no importa. Con todos tú tienes que mostrar humildad, mansedumbre en el trato con los demás. Pablo nos recuerda que quienes hemos sido transformados por la gracia, debemos vivir con esa misma gracia frente al mundo. Ser ciudadanos ejemplares, vecinos respetuosos y creyentes que viven con un testimonio impecable. ¿Por qué? Porque la gracia no se presume, se percibe. No se trata de proclamar luz, sino de vivir iluminando vidas con nuestro testimonio. El punto número 2 habla de que debemos hacer que la gracia sea inolvidable. No debemos olvidarnos de ella.
Cuando Pablo escribe en el versículo 3 a Tito lo siguiente, le está poniendo en evidencia algo muy importante. Le está diciendo: Tito, ¿quieres una razón poderosa para que demuestres la gracia con tu ejemplo a los demás? Aquí te la voy a dar. Te dice: porque en otro tiempo también nosotros éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de pasiones y placeres. Estas palabras describen adicciones. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Notan que Pablo dice nosotros, se incluye. Aquí me incluyo yo también. Pablo se incluye y nos incluye a ti y a mí. Es un recordatorio incómodo pero necesario. Sin Cristo estábamos perdidos, controlados por nuestros deseos, dominados por el egoísmo, por el odio, por el rencor, por el orgullo. Cuando estamos de creyentes es fácil olvidarnos de quiénes éramos nosotros antes. Yo a veces tengo poca tolerancia con algunos hermanos, hermanas que tienen años en las cosas de Dios, cuando realmente me están acusando a otra persona que es nueva en la fe. Quieren que en 30 días la persona que vino a Cristo se comporte como a esa persona le tomó 30 años hacer. Se nos olvida que nosotros también éramos eso. Y es lo que Pablo está diciendo ahorita. Espérate, ten paciencia, ten tolerancia. Tú eras uno de estos. Eso nos ayuda a estar conscientes y a ser más llenos de gracia en tratar a los demás. De poder mostrar la gracia con la que nosotros hemos recibido. La gracia cristiana nace del reconocimiento humilde de haber sido transformado por la gracia de Dios. No somos moralmente superiores a nadie, hermanos. La única diferencia es que la gracia de Dios nos alcanzó a ti y a mí, es la única diferencia, y todavía está por alcanzar a otros. En el versículo 4 le dice: pero cuando Dios, y me encantan los peros en la Biblia, cuando encuentren un pero, márquenlo, porque eso muestra un contraste maravilloso. Pero cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una nueva vida por medio del Espíritu Santo. Aquí hay teología pura. Ese pero que menciona está hablando de una transformación. Dios intervino. Tú estabas en esta condición, pero Dios te alcanzó. Dios intervino en tu vida. Dios te rescató. Vino por nosotros en medio de nuestra miseria. Nos salvó no por obras, sino por su pura gracia, por su pura misericordia. Pablo menciona aquí 3 elementos transformadores. Dice, habla de lavamiento, de regeneración y de renovación. ¿Qué es la regeneración? El nuevo nacimiento. ¿Qué es el lavamiento? Cuando el Señor, por su gracia, te ha cambiado, te ha lavado, te ha hecho una persona distinta. Ya el poder del pecado ya no está sobre ti. Él te ha limpiado, te ha perdonado tus pecados, te ha lavado, te ha hecho una persona limpia espiritualmente. Lo importante es que tú continúes estando así. Por eso necesitas la renovación. Pero la regeneración es el nuevo nacimiento. Es lo que Jesús explicó a Nicodemo, ¿se acuerdan? Y luego aquí en la renovación es el proceso continuo por el cual el Espíritu Santo moldea nuestro carácter a la imagen de Cristo, día con día. Ambas cosas en este lugar nos enseñan a nosotros esa gran verdad. El lavamiento es la obra inicial de la gracia de Dios. La regeneración es el acto por el cual Dios nos da una nueva naturaleza. Y la renovación es la obra continua del Espíritu Santo que transforma nuestro carácter. Las 3 son obras de Dios, iniciativa de Dios. Nada en nosotros provocó que Él quisiera hacerlo. Él nos amó y quiso demostrarnos su amor. Pablo termina diciendo en el versículo 6, Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Aquí vemos otro término teológico, justificación. ¿Qué dijimos que era justificación? Declarar justo al pecador que cree aun cuando siga en su condición de pecado. No porque lo merezca, sino porque Cristo pagó el precio completo. No es declararte inocente, sino como hoy se acostumbra en los tribunales, declararte no culpable. Porque lo eras. Hasta que el juez se dio cuenta de que su hijo precioso pagó por esa condena. La causa de nuestra salvación, en estos versículos podemos resumirlo de esta manera. La causa de nuestra salvación, la bondad, el amor y la misericordia de Dios. Esta es la causa de nuestra salvación. Sus efectos, regeneración, renovación, justificación, lavamiento.
Los medios, la obra del Espíritu Santo por medio de Cristo. Y el propósito de Dios es que podamos ser herederos de la vida eterna. El poder ser herederos no solamente es lo que vamos a recibir, el poder ser herederos es poder ser la luz de Cristo en la humanidad en la que vivimos. No tienes que esperarte a morir para recibir tu herencia. Aquí en este mundo tú puedes comenzar a vivir como un heredero de Dios, viviendo y demostrando con tu testimonio que has sido transformado. Las tres personas de la Trinidad están involucradas aquí. Somos herederos y coherederos con Cristo. ¿Por qué es vital conocer esto? Me alegra que me lo hayas preguntado. Porque cuando olvidamos de dónde venimos, es muy fácil volvernos críticos de los demás. Cuando nos olvidamos de que nosotros éramos antes esa gente de la que Pablo habla aquí, es muy fácil que nosotros levantemos el dedo acusador para criticar a los otros con forma legalista o volvernos al libertinaje. Pero cuando recordamos de dónde hemos venido y cómo nos ha rescatado Dios, podemos ser más pacientes y tolerantes con otras personas. A amar al otro como hemos sido amados nosotros. Tal vez pienses, pero si la persona me hizo daño, bueno, tú también le hiciste daño a Dios, lo ofendiste. ¿Cómo te trató él? Con misericordia. Bueno. Pero ella me calumnió. Bueno, tú también hablaste mal de Dios en tu vida con tu testimonio. ¿Y qué hizo Dios? Te ofreció gracia. Pablo nos deja con este recordatorio poderoso. Dios te mostró gracia y misericordia. A la luz de eso, tú y yo debemos mostrar gracia y misericordia a los demás. Porque la gracia no se presume, hermanos, se percibe. No fue dada para adornar doctrinas, sino para transformar vidas, la tuya y la mía. Y número 3 y último, una fe creíble. Tenemos que unir lo que creemos como vivimos, lo que practicamos. No me impresiona qué tanta Biblia conozcas, me impresiona qué tanto la Biblia te conoce a ti y qué tanto la das a conocer con tu vida. Después de hablar sobre la luz visible a través de la obediencia y la amabilidad y recordar que la gracia inolvidable de Dios nos salvó, llegamos ahora al punto clave. Pablo dice en esta sección, vive tu fe, que tu fe sea creíble a los demás. Versículo 8, esta declaración, o sea, todo lo que acaba de decir en los versículos del 1 al 7, esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos, y eso te incluye a mí y a ti y a mí, para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien, a las buenas obras. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Nosotros no creemos en una fe basada en buenas obras, pero creemos en una fe que se demuestra a través de las buenas obras. ¿Se dan cuenta? Así es que no hay excusa. Si tú dices que eres un hijo, una hija de Dios, demuéstralo, dice Santiago, por medio de tus obras. Santiago no está peleado con Pablo. Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe. No están en desacuerdo. Están mostrando los dos lados de la misma moneda. Eres salvo por gracia, por fe a través de la gracia. No hay duda. No por obras. Nada que tú hagas merece la salvación. Pero la única manera de darme cuenta que ya eres salvo es tus buenas obras. Así de sencillo. Es lo que Pablo está diciéndole aquí a Tito. La fe debe ser credible, creíble. Se basa en doctrina sólida, pero se prueba en la acción diaria. Pablo no aspira a una iglesia informada. Y Stonebriar Community Church es una iglesia informada. Lo que quiere Pablo es una iglesia reformada. Aunque es fundamental la sana doctrina, las iglesias evangélicas la han enfatizado correctamente. El texto aquí nos recuerda que la ortodoxia por sí sola no basta. Tener buena teología no garantiza una vida piadosa. Podemos ser muy inteligentes, pero pecadores muy inteligentes, pero no transformados. El pensamiento moderno ha promovido la idea de que educar la mente es suficiente, pero el evangelio apunta más allá, a una transformación integral que se manifiesta en hechos concretos y visibles. Por eso Pablo insiste, estas verdades que proclamaste con claridad, esto que tú ya sabes, repítelas, recuérdales constantemente a ellos, a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Es decir, la Biblia y tu vida, la Biblia viviendo a través de tu vida. La gracia no solamente se recibe, se comparte. La fe genuina produce buenas obras y el creyente no debe limitarse a recibir enseñanzas bíblicas, sino debe involucrarse activamente en la obra de Dios. Dios va a actuar en la vida de tu vecino a través de ti, no a través del pastor. Ay, pastor, venga a la casa porque quiero que le hable a mi vecino. No. Tú le vas a hablar a tu vecino. ¿Quieres que te enseñe cómo? Yo te enseño. Pero tú eres la persona en que tu vecino va a confiar. No, a mí no me conoce.
A mí me va a ver como un vendedor profesional. ¿Nunca se han fijado en un vendedor profesional que llega a su casa a venderles algo? Él es buenísimo para eso. Aprende técnicas de cómo vender. Te va a vender una aspiradora y te dice, mira, esta aspiradora es lo máximo. Hasta trabaja con inteligencia artificial. Piensa y ya te lo va a resolver todo. Y tú la ves y dices tú, pues ya tengo dos. Bueno, una más. Es que es bueno para vender. Pero después que la compras, te dices tú, ¿para qué la compré si no la necesito? Ah, pero si tú vas a la tienda y compraste una, y luego le dices al vecino, oye, mira, me compré una aspiradora buenísima, te la recomiendo, bla, bla, bla. El vecino se la compra, porque tú fuiste un comprador complacido. Y lo que este mundo necesita ver es gente complacida con la fe que tiene en Cristo. No me hables de Dios si no estás dispuesto a vivir la vida en tu testimonio, la vida que Dios te muestra en su palabra. Eso es lo que tenemos que estar puestos aquí. Romanos 8:28 nos recuerda que Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Aquí Pablo agrega también que espera que nosotros pongamos lo mejor de nosotros. Si Dios hace que todas las cosas cooperen para bien, yo también tengo que cooperar con Él en eso. Nuestros dones, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros diezmos pueden reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Hago las cosas no para salvación, sino porque ya soy salvo. La frase final de este versículo dice, estas cosas son buenas y útiles para todos. Muestra el enfoque misionero de Pablo. Él no solamente está pensando en el bienestar de los creyentes a quienes él está escribiendo a través de Tito, sino también en aquellos que iban a conocer un día. Porque lo que ustedes están recibiendo hoy, eso puede transmitirse. ¿Saben ustedes que esto que ustedes están escuchando esta mañana, alguien lo va a grabar y lo va a poner en las redes sociales y alguien más allá en Argentina lo va a ver? Que no tenemos que pensar nomás en nosotros, sino que Dios va a hacer a través de su palabra a donde Él quiera llevarla. Es lo maravilloso de la tecnología en la que vivimos actual. Debemos hacer visible lo invisible. Esa es nuestra responsabilidad. Así que medita, actúa, lidera en buenas obras. Dedíquense a hacer el bien, dice aquí el apóstol Pablo. Usa como término griego algo que implica intencionalidad, ser deliberados. Haz buenas obras deliberadamente, no porque te esté obligando el pastor esta mañana. Hazlas porque tú quieres hacerlo, porque te nace hacerlo. Además implica liderar para hacer el bien. Así como los ancianos líderes de la iglesia están liderando, llamando a los creyentes a liderar con el ejemplo en medio de la sociedad, nosotros los cristianos también estamos supeditados a lo mismo. Tenemos que vivir con el ejemplo de lo que creemos, porque la gracia no se presume, la gracia se percibe. Más que proclamarse, la gracia debe vivirse. Entonces, ¿qué? ¿Estás motivado a salir y empezar a hacer buenas obras en tu vida? Si no lo estás, este es un buen momento para hacer una pausa y examinar tu corazón. Déjame preguntarte algo con sinceridad. No me respondas, no quiero ponerme a llorar, pero respóndete a ti mismo. ¿Estás confiando verdaderamente en Jesucristo? ¿Él es realmente el Salvador de tu alma? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? Si tu respuesta es sí, permite entonces que la gracia de Cristo se vea a través de la tuya. Que te impulse a vivir con propósito. No te quedes como una oruga, toda la vida arrastrándote en la impiedad. Empieza a desplegar las alas como una hermosa mariposa y cumple el propósito para el cual Dios te ha creado. Cada vez que celebramos nosotros la cena del Señor, ¿saben qué hacemos? Recordamos. Recordamos lo que Él ha hecho, pero celebramos lo que Él hará. Porque prometió que volvería de nuevo. El mundo está sufriendo. Hay necesidad no de palabras o discursos, hay necesidad de testimonios que impacten, de gente que realmente viva lo que cree. La iglesia no gana respeto con rituales vacíos ni con eventos especiales los domingos por la tarde. La iglesia gana a personas para el reino por medio de la compasión genuina, la integridad firme y un amor desmedido por aquellos que necesitan conocer esa luz. En realidad todos los creyentes somos como aquella niña de la historia de Yancey. Tenemos que ser portadores de rumores de otro mundo mucho mejor que este. Porque este ya lo conocen, pero el otro todavía no lo conocen. Y tú, que ya lo has conocido, si realmente lo has conocido, no te puedes quedar con esa noticia. Es por eso que se llama la buena noticia del Evangelio. Por eso nuestra vida debe ser un mensaje viviente que señale hacia lo eterno. Aunque algunos no quieran escuchar,
Aunque algunos estén ciegos y no se den cuenta que lo están, cuando tú comienzas a vivir lo que crees, una luz va a iluminar sus mentes y van a creer lo que tú ya has recibido. Lo que necesita ver ellos es una vida que respire gracia. Porque la gracia no se presume, se recibe. Y más que proclamarse, debe vivirse. ¿Cómo le hago, pastor? Muy sencillo. 2 cosas tienes que hacer. Sé auténtico. Sé auténtico. Tu testimonio comienza donde termina la apariencia. No creas que tener siempre la razón va a ganar el respeto de los demás. A veces, confórmate con no tener la razón, pero tener la cordialidad en una pelea con tu pareja o con tus hijos. Reconoce tus errores y si fallaste, aprende a pedir perdón. Perdona como tú has sido perdonado. Pide perdón. Si estás herido, enfréntalo con madurez. No me evadas, no me des la espalda, no te portes como un niño o un niñerías. Enfréntalo. Practica Mateo 18 en tu vida. Si alguien tiene algo contra ti, ve y habla con esa persona. Trata de reconciliar. No restaurar, pero reconciliar cuando menos. Di la verdad aunque cueste. Siempre, siempre cumple lo que prometes. Si prometes algo, cúmplelo. Y número 2, vive lo que crees. Nadie será persuadido por una verdad que tú mismo no practicas, porque significa que no la has creído. ¿Hablas del perdón de Dios? Bueno, entonces perdona tú también. ¿Proclamas el amor de Cristo? Bueno, ama fielmente a la pareja que tienes como compañero o compañera de vida. Muéstrala así como Cristo se dio por ella, como la iglesia, así hazlo tú con tu cónyuge. ¿Predicas tú de esperanza? Entonces vive con gozo, no como una persona que siempre ve las malas noticias o como el Charlie Brown que soy yo. Siempre mirando el lado oscuro de las cosas. Aprendamos a vivir esa esperanza y que se nos note. La gracia no se presume, se percibe. El mundo reconoce con rapidez la incoherencia. Si tú eres una persona que dice que es cristiana, el mundo la huele y sabe que eres un farsante, que te pones caretas, máscaras, que estás presumiendo de religioso, pero no verdaderamente de un creyente. Necesitas vivir, ser auténtico, constante, piadoso. Las personas que no conocen a Cristo no son ingenuas. A ellos no los puedes engañar. Cuando yo vine a Cristo, me acuerdo que mi mamá, mis hermanos, constantemente me decían, y lo confieso, no que eres cristiano, los cristianos no hablan así. ¿Cómo ellos que no eran cristianos y que no iban a la iglesia cristiana sabían perfectamente cómo se debía comportar un cristiano? Lo saben porque lo ven. Lo mismo pasa con su familia, con sus amigos, con sus vecinos. ¿Cómo saben sus vecinos que son cristianos? No por lo que tú les digas, no por ese letrero que tienes en el frente de tu casa, ni ese letrero de que en esta casa servimos a Jehová. No, por tu testimonio, por lo que tú haces. Porque tú eres la Biblia que la gente va a leer. Ustedes han escuchado hablar de John Newton. John Newton fue un marinero borracho, traficante de esclavos, hombre perdido. Pero jamás olvidó el día que la gracia de Dios lo alcanzó. Por eso él colocó un letrero con un versículo bíblico en Deuteronomio 15:15. La puso donde él escribía, donde él estudiaba. Deuteronomio 15:15 dice, recuerda que una vez tú fuiste esclavo y que el Señor tu Dios te liberó. Él sabía algo que tú y yo también debemos recordar. Quien ha sido liberado por la gracia no puede vivir como vivía antes. Por eso Newton no escribió un tratado teológico, escribió un himno que todavía años más tarde lo seguimos cantando nosotros los cristianos y aquellos que no son cristianos. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Perdido andaba, Él me halló, su luz me rescató. Esa misma gracia que cambió a Newton, también te alcanzó a ti. Así que no vivas como si nada hubiese cambiado en tu vida. Vive como quien fue esclavo y ahora está libre. Haz de tu vida una canción que otros puedan no solamente escuchar, porque la pueden ver en ti cuando vives tu vida de acuerdo a la gracia. Pongámonos de pie. Tal vez hoy llegaste esta mañana con una sensación de que algo te faltaba en tu vida.
Pues ahora ya lo sabes. No podías armar el rompecabezas, sabías que había una pieza que te faltaba. Y esa pieza central se llama Jesucristo. Su gracia te ha alcanzado. Si tú has confiado en Jesucristo como tu Señor y Salvador, lo único que te pido es, vive lo que crees. Demuéstralo con tu fe. Pero si tú nunca has hecho una decisión por Cristo, no esperes más. Cristo está aquí y ahora, delante de ti. No te voy a pedir que pases al frente, ni que te arrodilles, ni nada. Si quieres hablar con nosotros, cualquiera de los que estamos sirviendo aquí en la iglesia, y hablarnos de que tienes necesidad de entregar tu vida a Cristo, te ayudamos. Pero yo quiero que en este momento tú, ahí donde estás, tú hables con el Señor. Tú le digas, sí, Señor, yo necesito de esa gracia. Necesito de esa gracia que salva. Pero más que nada necesito de esa gracia que transforma. Esa gracia que se puede ver a través de mi vida, de lo que yo hago, no solamente de lo que diga. Yo sé que en ustedes hay incontables testimonios de que ustedes han dejado de creer en Dios o de ir a la iglesia porque un cristiano dio un mal testimonio. Quisiera asegurarte que los que estás viendo aquí nunca te van a fallar, pero mentiría. Que somos personas finitas, caídas. Yo no puedo asegurarte que yo te vaya a fallar o no. Solamente Dios es el que no falla. Pero en medio de este patio en el que vivimos, dentro de la cerca, habemos de todo. Y Dios te ha puesto ahí, en ese patio trasero. Veme en este momento como aquella niña extraña que vivía al lado, que ha venido a cruzar la cerca, a entrar en este patio y a decirte, a contarte rumores de un mundo invisible, donde hay paz, donde reina el amor. No es un mundo futuro, es un mundo presente, porque está activo ahora. Y la única manera que tú lo puedas ver con ojos espirituales es cuando tú confíes en Jesús como tu Señor y como tu Salvador personal. Por eso cierra los ojos. Si no has hecho tú nunca una decisión por Cristo, dile estas palabras. Señor Jesús, yo sé que moriste en la cruz y lo hiciste para perdonar los pecados de la humanidad. Yo reconozco que soy pecador, pero ahora he comprendido que algo me falta y es el perdón. Perdóname, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Quiero ser alguien distinto, alguien que no solamente recibe la gracia, pero la vive en el día a día. Deposito mi confianza en ti como mi Señor, pero hoy entrego mi alma para verte a ti como mi Salvador. Transfórmame, quebrántame, moldéame, hazme un vaso nuevo y útil para ti. No hay nada mágico en oraciones, pero si esa oración tú la hiciste, yo te lo puedo asegurar. No, la oración no tiene nada mágico, pero tu sinceridad delante del Señor te ha hecho pasar de muerte a vida, de ser enemigo de Dios a ser amigo de Dios, de ser extraño a ser parte de la familia de Dios. Te ha dado una nueva oportunidad. Y no solamente has recibido la gracia, sino que a partir de este momento vas a comenzar a vivirla por la gracia del Señor Jesucristo. Nuestro Dios, de esta manera queremos pedirle perdón por haber complicado el mensaje de salvación tantas veces. Le rogamos que tenga misericordia de nosotros, los que ya hemos caminado con la gracia mucho tiempo, pero hemos estado dejándonos opacar por la oscuridad del mundo en el que habitamos, por llevar cargas de desesperanza cuando debiéramos estar contentos por la esperanza que tenemos en Cristo, y por haber llenado nuestro entorno de juicio, de frialdad, de condenación hacia otros, simplemente porque no son o se ven como nosotros. Por favor, perdónenos, Señor. Perdónenos por no reflejar esa gracia que un día nos alcanzó. Gracias, Señor, por habernos dado esta oportunidad, por estas palabras de Pablo a Tito, y por medio de Tito, Señor, esas palabras llegan a mí, a nosotros. Por eso le suplicamos que nos ayude a vivir de acuerdo con lo que creemos. Enséñanos a comportarnos con cortesía, con integridad, con compasión, con gracia, hacia aquellos que viven todavía en la cerca, dentro de esa cerca, oscura, inhóspita.
Te amamos, Padre Celestial. Necesitamos que cada día, por medio de su Espíritu, nos vaya regenerando, nos vaya transformando, nos vaya haciendo nuevos, para que no seamos solamente portadores de luz, sino personas que irradian luz, la luz de Cristo. Que no seamos solamente transmisores de amor, sino que podamos dar una nueva definición al amor de unos a otros. Y sobre todo, Señor, ganarnos el respeto de la gente, aún la gente que no le conoce, por nuestro testimonio. Porque ponemos, Señor, carne y hueso a la fe en la que hemos creído. En otras palabras, que podamos ser más como su Hijo Jesucristo. El mejor ejemplo de gracia que podemos tener. Porque la gracia tiene un nombre y su nombre es Jesucristo. Y en ese nombre oramos y a Él glorificamos y todos decimos amén. Que la gracia de Dios los acompañe y los lleve con bien. Bendición.